Dragon Ball es un manga escrito e ilustrado por Akira Toriyama. Fue publicado originalmente en las revistas Nen Jump, de la editorial japonesa Seisa, entre 1984 y 1995. Su trama describe las aventuras de Gok, un guerrero Saiyajin, experto en artes marciales que en su infancia inicia sus viajes y aventuras en las que pone a prueba y mejora sus habilidades de pelea, enfrentando oponentes y protegiendo a la Tierra de otros seres que quieren conquistarla y exterminar a la humanidad. Conforme transcurre la trama, conoce a otros personajes que le ayudan en este propósito. El nombre de la serie proviene de unas esferas mágicas que al ser reunidas invocan a un dragón que concede deseos. En varias ocasiones resultan útiles tanto para Gok y sus amigos como para la humanidad, aunque también son procuradas de forma constante por algunos seres malignos. El manga tuvo 519 capítulos impresos recopilados en 42 volúmenes tankobon. 2 años después de su lanzamiento, Toei Animation estrenó una adaptación anime que abarcó aproximadamente la primera mitad de la obra. Una vez concluida su transmisión en 1989 por el canal Fuji Television en Japón, Toei estrenó una continuación titulada Dragon Ball Z, la cual incorporó el contenido restante del manga. Un tercer anime producido por el mismo estudio se estrenó en 1996. Denominado Dragon Ball GT, posee un argumento inédito en cuya redacción no participó Toriyama. En 2015 comenzó a emitirse Dragon Ball Super en Fuji Television, anime que continúa los sucesos de Dragon Ball Z y que cuenta con una adaptación al manga, publicada a partir de junio del mismo año en Shonen Jump. La violencia y desnudez presentes en algunos episodios tanto del anime como del manga provocaron la censura por parte de las distribuidoras en distintos países. Las ventas del material impreso, cuantificadas en más de 160 millones de copias vendidas en Japón y de 300 millones a nivel mundial, llevaron a Dragon Ball a ser uno de los títulos más exitosos de Seisa. Las adaptaciones anime también consiguieron un éxito notable. En 1999, por ejemplo, uno de sus capítulos logró un récord de audiencia en EU. En la cadena Cartoon Network, con 1.7 millones de televidentes. Dragon Ball es considerada como una de las obras más influyentes y populares de la época contemporánea, y ha servido de inspiración para otros mangakas como Eiichi Oda, Masashi Kishimoto, Tite Kubo Uehiro Umashima, creadores de One Piece, Naruto, Bleach y Fairy Tail, respectivamente. Existe una franquicia de productos sobre el universo creado por Toriyama, que incluye películas animadas y de imágenes reales, animaciones originales, videojuegos, cartas collection vals, figuras de acción y juguetes, entre otros. En la encuesta realizada por la cadena de televisión japonesa TV Asahi para elegir los 100 mejores mangas de la historia, Dragon Ball alcanzó el puesto número 5. Argumento. Freezer es un ser que conquista planetas para venderlos después a través de una organización a la que pertenecen criaturas de distintas razas. Una de ellas es la de los Saiyajin, seres con aspecto humano y poseedores de una considerable fuerza. Temeroso de que representen una amenaza para su dominio, Freezer decide usar sus poderes para aniquilarlos destruyendo su hogar, el planeta Vegeta. Solo unos cuantos Saiyajin sobreviven a la masacre, entre ellos Vegeta, Nappa y los hermanos Raditz y Kakaroto, a quienes prefiere dejar con vida para que sigan sirviendo a su propósito. Para asegurarse de que sigan teniéndole lealtad, les miente al decirles que la destrucción de su planeta se había debido al impacto de un meteorito. Kakaroto, que todavía es un bebé, es enviado en una nave espacial a la Tierra, para que cuando crezca extermine a la humanidad y se apodere del planeta. La nave de Kakaroto llega a su destino y se impacta en algún sitio al que después llega un anciano llamado Son Gohan que descubre a Kakaroto en el interior del vehículo espacial. Aunque desconoce su origen, Gohan lo adopta como su propio nieto y lo bautiza como Gok. Poco después, por descuido el bebé cae desde un acantilado y se golpea la cabeza, lo cual le ocasiona una amnesia que le hace olvidar su origen Saiyajin. Gohan se hace cargo del pequeño hasta su muerte algunos años después, tras lo cual el niño queda desamparado.
Poco después conoce a Bulma, una joven que busca las Dragon Balls, 7 esferas mágicas que al reunirlas permiten llamar al dragón Shenlong, una criatura capaz de concederle cualquier deseo al responsable de juntar todas las esferas. Gok decide acompañar a Bulma en su búsqueda, donde ambos conocen a otros personajes como Oolong, Yamcha y Puar, así como al villano Pilaf que también quiere las Dragon Balls para conquistar el mundo. Para mejorar sus habilidades de combate y participar en un torneo de artes marciales denominado Tenkaichi Budokai, el protagonista entrena con Keim Sennin, un anciano maestro de artes marciales que le enseña varias técnicas, entre las cuales destaca el Keim Heima. En su entrenamiento Gok conoce a Krillin, otro alumno de Keim Sennin quien acompaña al Saiyajin en otras varias aventuras y a Tenshinhan. Conforme transcurre la serie, Gok se enfrenta a otros antagonistas como el ejército Red Ribbon, Tao Pai Pai y Piccolo Daima, y continúa su entrenamiento con otros maestros como Karin y Kamisama, dios de la tierra y creador de las Dragon Balls. Se casa con Chi-Chi, con quien tiene 2 hijos, Gohan y Goten. No es sino hasta la aparición en la tierra de los otros guerreros Saiyajin, y del propio Freezer, que Gok se entera de su pasado. En su afán por proteger a la humanidad se enfrenta a estos y los derrota. Este mismo ideal lo lleva a combatir luego a otros enemigos, entre los cuales sobresalen el androide Cell y la criatura Majin Buu es ayudado por otros personajes como Piccolo, Vegeta o Trunks, obteniendo enseñanzas de seres espirituales como Kai-sama, que le instruye con las técnicas Genkidama y Kai-Ken, y Kai-Shin del Este. Tiempo después se entera de que existen otros seres poderosos que rigen el universo, como Bills, el dios de la destrucción, así como otros tipos de Dragon Balls con mayor poder que las originales, las Dragon Balls definitivas, cuya ubicación le lleva a recorrer el espacio exterior junto con Trunks, su nieta Pan y el robot Hiru, que les lleva a enfrentarse a un nuevo enemigo llamado Baby y a combatir a dragones perversos, y las Super Dragon Ball, que poseen cada una el tamaño de un planeta. Al final de Dragon Ball GT, debido a que las Dragon Balls originales acumulan un alto nivel de energía negativa en su interior, debido a su uso constante en la Tierra, Gok parte sin rumbo junto con Shenlong para mantener equilibrada la energía de las esferas. Su cuerpo se desvanece al mismo tiempo que desaparecen las Dragon Balls. Aspectos de la serie. Una parte importante del argumento de Dragon Ball ocurre en el planeta Tierra. Toriyama concibió el universo de su obra como una gran esfera, dividida en 2 sectores. En el inferior habitan los seres vivos, mientras que en el superior está el más allá, aquel lugar al que se dirigen los personajes después de su muerte, así como hogar de ciertos espíritus y deidades. En medio de los 2 sectores se encuentra el infierno, destino de aquellos seres malignos cuando fallecen. Pueden distinguirse 4 cuadrantes en el reino de los vivos, cada uno de los cuales está regido por un ser divino conocido como Kai. A su vez existen otros seres más poderosos que supervisan a los Kai, los Kai-Shin, considerados como dioses de la creación. En contraparte, existen los dioses de la destrucción, que tienen como objetivo exterminar la vida para garantizar así un balance en el universo. Hay una docena de universos, la Tierra se encuentra en el 7º, ubicado en la región noreste del cosmos. Es gobernada por el dios Kamisama, creador de las Dragon Balls terrestres, que es supervisado por Kai del Norte. Otros lugares notables en Dragon Ball son el planeta Vegeta de donde provienen los Saiyajin, guerreros con una fuerza sobrehumana y habilidades de combate, Namek, de donde proviene Kamisama y en el cual existen otras Dragon Balls creadas por Saiyan, su gobernante, o el planeta pequeño donde habita Kai del Norte, ubicado en el más allá. En la Tierra habitan seres con características idénticas a los humanos, que en algunos casos son más débiles que los Saiyajin y otras razas alienígenas, además de criaturas antropomorfas parlantes, por ejemplo Oolong y Puar, y dinosaurios, al igual que organismos artificiales conocidos como androides. Aquí se encuentra la Torre de Karin, donde habita el maestro Karin y que se conecta con el Palacio de Kamisama, hogar del dios de la tierra, al igual que la sede del torneo Tenkaichi Budokai,
en donde participan los guerreros más fuertes del mundo. Los acontecimientos del anime Dragon Ball GT, cuyo argumento no fue escrito por Toriyama, ocurren en su mayoría en el espacio exterior y en otros planetas que no aparecen en el manga. De forma similar, otros universos y sus habitantes son descritos en el anime Dragon Ball Super. Los principales objetos en la serie son las Dragon Balls, 7 esferas de color anaranjado con un número distinto de estrellas rojas cada una en su interior. Existen 4 tipos diferentes: las terrestres, las del planeta Namek, las definitivas, estas últimas aparecen únicamente en Dragon Ball GT, y las Super Dragon Ball, que aparecen en Dragon Ball Super. Cuando todas son reunidas, permiten convocar a un dragón mágico diferente, Shenlong, Polunga, Shenlong rojo y Super Shenlong respectivamente, que puede cumplir uno o más deseos al responsable de reunir las esferas. Si bien los sucesos originales tratan sobre la búsqueda de estos objetos, conforme transcurre Dragon Ball su trama se va centrando en la lucha de los guerreros Z, Goku y sus amigos, contra otros seres que anhelan conquistar el planeta, destruirlo o exterminar a los Saiyajin supervivientes a la destrucción del planeta Vegeta. Uno de los principales elementos de la serie es el combate, además del enfrentamiento con el cuerpo. También es posible que los personajes desarrollen poderes y técnicas especiales. Algunas de las más importantes son el Keim-Geima, enseñada a Goku por Keim Sennin, el Kaiken, capaz de incrementar la energía corporal, conocida como Ki, y la Genkidama, una esfera de energía con capacidad destructiva. Algunos personajes pueden recurrir a la transformación física para adquirir una mayor energía o velocidad, como es el caso de los Saiyajin, que pueden llegar a más de 4 niveles de transformación, o de villanos como Freezer, Cell y Majin Buu. En otros casos, los personajes pueden recurrir a la fusión física para combinar su energía y obtener más poder. Personajes principales. Saiyajin. Goku, el protagonista de Dragon Ball, un Saiyajin, también llamado Kakaroto, que es enviado a la Tierra para exterminar a la humanidad, como parte del plan conquistador de Freezer. Es criado como un humano por Son Gohan. Desde su infancia se involucra en la búsqueda de las Dragon Ball junto con Bulma, Yamcha, Oolong y Puar. Con el paso de los años adquiere mayor fuerza y aprende técnicas útiles para derrotar a enemigos que tratan de acabar con los últimos Saiyajin, la Tierra y sus habitantes, o que quieren reunir las esferas para pedir deseos malignos. Tiene 2 hijos, Goten y Gohan. En la versión original en japonés, Masaako Osawa interpreta vocalmente al personaje en las adaptaciones audiovisuales del manga Vegeta, era el príncipe heredero del planeta Vegeta. Freezer lo engaña sobre el destino de su planeta y le pide su apoyo para continuar con sus planes de conquista. Años después del arribo de Goku a la Tierra, Vegeta llega allí mismo junto con Nappa para encontrar las Dragon Balls y pedir un deseo para volverse inmortal. Debido a que Freezer también se entera del poder de estos objetos y desea la vida eterna, Vegeta comienza una rivalidad con este y los miembros de su organización, ayudando finalmente a Goku a enfrentarse al villano. A lo largo de la serie, Vegeta expresa su intención de sobrepasar el poder de Goku. En Japón, el actor Ryo Horikawa interpreta al personaje Saiyajin híbrido. Gohan, es entrenado por Piccolo cuando apenas es un niño. Participa en varios enfrentamientos contra villanos que buscan exterminar a la humanidad y es el responsable de la derrota del androide Cell. Se casa con Baidel y ambos tienen una hija, Pan. Al igual que con Goku, Osawa prestó su voz al personaje en japonés Trunks, aparece originalmente como un joven guerrero proveniente del futuro, cuya misión es advertirle a los guerreros Z del surgimiento de unos androides creados por el Dr. Gero, cuyo objetivo es matar a Goku. Tras ayudar a los protagonistas en su lucha contra estos seres malignos, regresa a su época original. En la cronología normal de la serie, Trunks aparece como un niño que se enfrenta con Goten al malvado Majin Buu. Posteriormente es uno de los protagonistas de Dragon Ball GT. En la versión japonesa del anime es interpretado por Takeshi Kusao. Humanos.
Krillin, amigo de Gok, al que conoce durante el entrenamiento con Kim Sen-nin. Forma parte de los guerreros Z, e interviene en varios enfrentamientos con los distintos villanos que planean invadir la Tierra. La interpretación del personaje en la adaptación anime recayó en Mayumi Tanaka Bulma. Se encuentra con Gok cuando es una adolescente y ambos comienzan la búsqueda de las esferas del dragón con ayuda del radar del dragón, un dispositivo que ella misma creó y que es capaz de localizar la ubicación de las esferas mágicas. Es esposa de Vegeta y madre de Trunks y Bra. En la versión japonesa del anime era interpretada por Hiroumi Tsuru Kim Sen-nin, también conocido como Mutenshi. Es un instructor de artes marciales que vive en una pequeña isla junto con una tortuga parlante. Entrena a Gok y a Krillin cuando ambos son niños y les enseña la técnica del Kamehameha que él mismo inventó. Le obsequia a Gok una nube voladora que le sirve al protagonista para trasladarse a distintos lugares en poco tiempo. Sus actores de voz en japonés son Kei Miyauchi e Hiroshi Masuoka Mr. Satan, constantemente referido como el héroe de la Tierra, suele estar presente en varios de los enfrentamientos de los guerreros Z contra sus adversarios Yamcha. Aparece por primera vez como un bandido que busca robarle las Dragon Balls a Gok y Bulma y que habita en un lugar desértico, acompañado de Puar, una criatura de color azul que vuela y puede adoptar diversas formas físicas. Fue novio de Bulma. Sin embargo, se vuelve amigo de ambos y les ayuda en la búsqueda de las demás Dragon Balls. Luego se integra al equipo de los guerreros Z. Es interpretado en japonés por Tru Furuya. Otros. Tenshi Inan, aparece originalmente como rival de Gok y de Kim Sen-nin, al ser alumno del maestro Tsuru Sen-nin, en la segunda edición del Tenkaichi Budokai en la que participan los protagonistas de Dragon Ball. Poco después se integra a los guerreros Z. Suele estar acompañado de su amigo Chaozu. Es interpretado por Hirotaka Suzuki en la versión japonesa del anime Piccolo, aliado de Gok y sus amigos, a pesar de haber sido engendrado por el malvado Piccolo Daima. Para convertirse en dios de la tierra, Kamisama separó de su espíritu la parte malvada, que vino a ser Daima. Dado tal vínculo, si uno de los dos muere, el otro también lo haría. Piccolo proviene de la raza que habitaba el planeta Namek. Es interpretado vocalmente en japonés por Tashio Furukawa Freezer. Es un ser que se encarga de conquistar planetas para venderlos. Es el responsable de la masacre de la raza Saiyajin y uno de los grandes antagonistas de la serie. Llega a Namek dispuesto a encontrar las Dragon Balls de ese planeta con las cuales busca la inmortalidad. Es derrotado por Gok, aunque después reaparece con algunas partes de su cuerpo reemplazadas por prótesis robóticas. Trunks del futuro se encarga de vencerlo de forma definitiva. Su actor de voz en japonés es Risei Nakaosel, es otro de los enemigos de Gok y uno de los androides creados por el Dr. Yerou, científico que previamente había trabajado con el ejército Red Ribbon al que se enfrentó Gok cuando era niño, para vengarse del Saiyajin. Es creado a partir de las células de distintos personajes, como Gok, Piccolo e inclusive Freezer, lo cual le permite utilizar técnicas como el Kamehameha. Al igual que este último, es capaz de adoptar distintas transformaciones físicas para incrementar su poder. Para determinar el destino de la humanidad, convoca a un torneo similar al Tenkaichi Budokai en el que es derrotado por Gohan. En el anime, la actuación de voz en su idioma original recayó en Norio Bakamoto Majin Buu. Es un ser creado por el hechicero Vividi mucho tiempo antes de los acontecimientos relatados en Dragon Ball, con el objetivo original de destruir todo a su alrededor. Su creador lo mantuvo encerrado con el fin de conquistar la Tierra con su ayuda. Eventualmente, Babidi consigue liberarlo, pero es asesinado por la creación de su padre. Luego se vuelve amigo de Mr. Satan, un humano que practica las artes marciales, y como consecuencia de este vínculo afectivo la criatura se separa de su lado malvado, de forma similar a lo que ocurriese con Kamisama y Piccolo. Este ser perverso es quien se enfrenta a Gok, que lo derrota con ayuda de una Genkidama. Al igual que Freezer y Cell, Majin Buu pasa por varias transformaciones físicas durante su combate. Su lado perverso reencarna en Ououbi,
a quien Goku entrena al final de Dragon Ball Z. En la adaptación anime es interpretado por KZ Shioya. Temáticas. Dragon Ball trata básicamente sobre la lucha entre el bien y el mal. Al principio, algunos de los personajes quieren reunir las 7 Dragon Balls para pedir algún deseo personal, pero se enteran de que dichos objetos también son buscados por otros con fines malignos, lo cual les lleva a enfrentarse a ellos en más de una ocasión. Posteriormente aparecen adversarios más poderosos que los anteriores, con objetivos como conquistar la Tierra o exterminar a la humanidad, de tal forma que en la trama abundan varios elementos característicos de la ciencia ficción. Goku y sus amigos representan el bien e intentan erradicar el mal con ayuda de las Dragon Balls y otros objetos mágicos, sin que la muerte represente un obstáculo definitivo para ellos, ya que pueden revivir con ayuda de dichos objetos. Uno de los valores que trata es la amistad, toda vez que varios de los deseos que los protagonistas piden al juntar las esferas son para revivir a amigos que murieron. Además, Goku siempre acude a ayudar a sus amigos cuando estos están en peligro. El protagonista ofrece una imagen de redención y esperanza, así como de crecimiento personal al incrementar su poder de manera notable conforme transcurre la serie. Goku lucha para mejorar y desarrollar sus habilidades porque le hace sentirse más fuerte y feliz, busca enemigos más fuertes para obligarse a mejorar y probar que es mejor que antes, no para ratificar su existencia e invalidar la de sus oponentes. Esto último, queda ejemplificado en las diferentes ocasiones en que el personaje se emociona al conocer a un enemigo desafiante o como cuando, poco antes de derrotar a Majin Buu, él le dice: «Eres un ser increíble, diste lo mejor de ti y por eso te admiro. Pasaste por varias transformaciones, fuiste tan poderoso que todos nosotros te odiamos. Te estaré esperando para pelear, yo también entrenaré mucho para volverme más fuerte. Adiós Majin Buu». A grandes rasgos, la serie da a entender que cualquiera puede superarse y lograr sus objetivos, siempre y cuando uno se esmere constantemente en lo que hace o anhela, y que hay que enfrentarse a los problemas en lugar de huir de ellos. De igual forma, supone que si hay un manejo apropiado de la ira, cabe la posibilidad de usarla como herramienta motivacional, para esforzarse más, como ocurre cuando los Saiyajin usan este sentimiento para adquirir más poder y determinación en sus combates. Y explica que la maldad puede llegar a convertirse en bondad, tal y como ocurre con algunos personajes de la serie como Vegeta. La serie también posee varias referencias a temas sexuales. Estos abundan especialmente en la primera parte de la obra. Por ejemplo, Oolong está enamorado secretamente de Bulma y suele pensar de manera pervertida estando cerca de ella, mientras que Kim Sen-nin presenta recurrentes hemorragias nasales cuando se excita al ver o pensar en mujeres desnudas. Este tipo de alusiones provocó controversia y censura de varias escenas del anime a lo largo de su transmisión fuera de Japón. Producción. Antecedentes. Antes de Dragon Ball, Akira Toriyama trabajó en Dr. Slump, un manga protagonizado por Arale Norimaki, una niña robot y su creador Senbei Norimaki, cuyo argumento relata sus vivencias y las de los habitantes de la aldea Pingüino. Fue publicado originalmente entre 1980 y 1984. En ese entonces, Toriyama estaba fascinado con las películas del actor Jackie Chan, en especial El maestro borracho. Kazuhiko Torishima le propuso crear un manga de Kung Fu con elementos del género shonen. Tras haberse reunido con su editor Torishima para discutir ideas sobre sus nuevos proyectos, Toriyama creó Dragon Boy, que a diferencia de Dr. Slump contiene más elementos del género de acción. Este manga de un solo capítulo, publicado en 1983, trata sobre las aventuras de un niño llamado Tantan y de sus amigos durante su viaje al País de la Flor. Trama y elementos narrativos. En Dr. Slump Toriyama había imaginado una historia con elementos de la cultura occidental, por lo que en esta ocasión quiso desarrollar una ambientada en la cultura oriental, específicamente la de China, al igual que hizo con Dragon Boy. Para inspirarse escogió como material de consulta a la novela china Viaje al Oeste. Esta narra las vivencias de Sam Wukong, un personaje con rasgos físicos reminiscentes de un mono,
razón por la que es apodado Rey Mono, y 4 amigos suyos, uno de ellos con cabeza de cerdo, mientras buscan unos escritos budistas sagrados con la intención de traerlos consigo de vuelta a China. El Rey Mono, conocido en Japón como Son Gok, viaja sobre una nube que le permite recorrer trayectos largos en poco tiempo, puede adquirir varias formas físicas, posee un bastón indestructible que puede extenderse y es practicante de artes marciales. Todas estas características están presentes también en el protagonista de Dragon Ball. Otra similitud entre ambas obras recae en la cantidad de amigos que acompañan al protagonista en su aventura inicial y los rasgos de algunos de ellos. Para las escenas de combate, Toriyama se basó en algunas películas de Jackie Chan, e introdujo movimientos propios del Kung Fu por sugerencia de Torishima. Poco después agregó el concepto de las Dragon Balls, un conjunto de 7 esferas que al estar reunidas permiten convocar a un dragón que concede deseos. Su intención era proporcionarles un objetivo principal a los protagonistas, la localización de estas esferas, análogo a la búsqueda de los escritos budistas de Viaje al Oeste. Al principio Toriyama desconocía qué deseo iban a pedir los personajes una vez que encontraran al dragón, de hecho tenía pensando terminar la historia en ese momento, o hasta que se cumpliera un año de la publicación del manga. El éxito de su obra fue algo inesperado para el mangaka, francamente, no comprendo cómo pasó. Cuando el manga estaba siendo publicado, lo único que me hacía seguir dibujando era fomentar que los niños de Japón fueran felices, represente una forma de entretenimiento que se transmita de generación en generación. Me atrevo a decir incluso que no me interesa si alguna de mis obras deja algún legado, solo me interesa que entretener a los lectores. Torishima era consciente de que Dragon Ball podía cobrar una mayor notoriedad en el mercado y por ello le sugirió a Toriyama que profundizara en su protagonista, Gok, pues le parecía que era muy simple. Eventualmente Toriyama introdujo el torneo de artes marciales, un concepto de competición similar a otros que ya había usado en Dr. Slump y que habían resultado del agrado de sus seguidores. Como muchos hubieran pensando que el campeón del torneo debía ser Gok, el mangaka prefirió que otro personaje fuera el campeón para sorprender a los seguidores de su obra. Para el siguiente episodio escogió como fuente de inspiración al videojuego Spartan X. De ahí surgió la idea del ejército Red Ribbon al que se enfrenta el joven Saiyajin y que anda buscando también las Dragon Balls. También la Torre del Músculo estuvo basada en el sistema de juego de Spartan X. En este edificio, Gok se enfrenta a varios rivales, cada uno de los cuales resulta ser más fuerte que el anterior. Para los siguientes volúmenes, Toriyama quería crear a un personaje, verdaderamente maligno, ya que en su opinión todos los enemigos a los que había vencido Gok hasta entonces tenían algún aspecto con el que simpatizaban. Fue así que surgió el villano Piccolo Daima. Toriyama continuó diversificando la trama a través de la incorporación de elementos de ciencia ficción y Sentai, como personajes y escenarios alienígenas por ejemplo. Uno de estos personajes fue Freezer, al cual el autor concibió durante la burbuja financiera e inmobiliaria japonesa como representante del especulador número 1 del universo, que en su opinión era la peor clase de personas. Los nombres de varios de estos nuevos personajes eran un calambur, los Saiyajin derivaban de nombres de verduras, mientras que Freezer provenía del término inglés, congelador. Por primera vez desde la aparición del manga, Toriyama exploró los orígenes de Gok, al que originalmente no concibió como un ser extraterrestre. Esta idea se le ocurrió cuando creó a Vegeta y los demás personajes Saiyajin. Posteriormente incluyó el concepto de los viajes en el tiempo en la trama. Aproximadamente en este periodo, pensó en reemplazar a Gok por su hijo Gohan como el personaje principal de Dragon Ball, sin embargo, compararlo con Gok, sentí que no era adecuado para ese rol. Cabe agregar que el personaje favorito del mangaka es Piccolo. A partir de la saga de Majin Buu se introduce el concepto de agujero de gusano, suceso apreciable en dicha saga y en Dragon Ball GT. Diseño de personajes y escenarios. El diseño de varios de los lugares de Dragon Ball provino de la estructura de algunos edificios de China,
así como de fotografías de otros lugares que su esposa había adquirido previamente. Por ejemplo, la isla en donde se lleva a cabo el torneo de las artes marciales guarda semejanzas con Bali, en Indonesia, a donde habían acudido antes Toriyama y su esposa. Al momento de crear a los personajes, un aspecto importante para Toriyama fue su estatura. Dibujó a los personajes más poderosos de menor tamaño, contrario a lo que él veía como un convencionalismo en donde se suponía que los personajes más poderosos debían ser más grandes. Antes de dibujarlos, Toriyama se imaginó cuál era su biografía y su tipo de personalidad. Normalmente comenzaba trazando el rostro y luego continuaba con la vestimenta. En cuanto a Gok, reveló que le resultaba más complicado dibujarlo cuando éste era un niño, sobre todo durante las escenas de combate. Quería que los personajes femeninos lucieran como una mujer, hermosa, sexy, fuerte, una labor más compleja que la de dibujar a los personajes masculinos, motivo por el cual optó por agregar pocas mujeres en la trama. De manera similar, notó que era más fácil situar los combates en escenarios inhabitados y carentes de edificios, ya que de lo contrario debía poner más detalle a los elementos destruidos en otro tipo de escenarios. Para colorear las imágenes utilizó una tinta conocida como luma, que le permitió iluminar superficies extensas en poco tiempo y con menor esfuerzo. Los colores de la vestimenta de Gok provienen de la ropa usada por los monjes budistas que viven en China. Por otra parte, a manera anecdótica, Torishima no estaba satisfecho con los androides 19 y 20. Como solución, Toriyama creó a 17 y a 18. Sin embargo, estos tampoco le agradaron lo suficiente al editor, razón por la cual surgió Cell. Este a su vez no le gustó al principio a otro de sus editores, Y. Cond, quien pensaba que el personaje lucía un aspecto feo. A partir de la segunda mitad de la obra, Toriyama empezó a interesarse más en la historia que en la calidad del dibujo. Esto se vio reflejado en el trazo de líneas más delgadas e imágenes encuadradas. Algunos fanáticos le expresaron su inconformidad a través de cartas. No obstante, el creador de Dragon Ball ignoró las quejas, ya que, en su opinión, tratándose de un manga de acción, era irrelevante ser detallista en cada dibujo. Su principal interés era dar a conocer una historia no convencional y contradictoria. Técnicas de combate y poderes. Originalmente las técnicas y poderes no tendrían nombre, pero por recomendación de Toriyama decidió otorgarles una denominación distintiva. La única que no tituló él fue la del Keimgeima, nombrada en cambio por su esposa. Algunas de las técnicas más utilizadas son la de volar, Bukjutsu, y la de teletransportación, Sunkanid. Las transformaciones físicas de Gok es algo en lo que pensó después de introducir el concepto del Super Saiyajin. Dado que éstas eran incitadas por el coraje del personaje, el rostro debía lucir maligno durante la transición. La fusión es otro concepto que añadió a partir de una conversación que tuvo con su amigo Masaaka Asuka Atsura, quien le ayudó a pensar en una transformación que fuese superior a la del Super Saiyajin. Contenido de la obra. Manga. La editorial Seiza comenzó a publicar Dragon Ball el 3 de diciembre de 1984, en la revista de mangas Kansen Jump de tiraje semanal. Después de más de una década y un total de 519 capítulos recopilados en 42 volúmenes tankobon, el último capítulo salió a la venta el 5 de junio de 1995. La conclusión se debió a que Toriyama se sentía exhausto y quiso dejar de dibujar por algún tiempo. Kazuhiko Torishima, Y. Kondi y Fuyuto Takida fueron los responsables de la edición del contenido. Seiza ha reeditado a Dragon Ball en diferentes ocasiones. En diciembre de 2002 lo recopiló en un formato especial denominado Kanzenban, edición perfecta, en el cual condensó el material original en 34 volúmenes, e incluyó una modificación leve en el final, así como portadas e ilustraciones nuevas. Más de una década después, en febrero de 2013, la editorial puso a la venta otra edición con ilustraciones a todo color en la que omitió las aventuras de Gok cuando era niño para centrarse en la trama de los guerreros Z. De manera simultánea,
apareció la primera edición digital en el sitio web oficial de Seiza. Además de las publicaciones anteriormente citadas, la editorial ha distribuido la obra de Toriyama en otro tipo de ediciones, como la de su línea Seiza Jump Remix, una revista que retoma series antiguas de la compañía. Un rasgo característico de esta edición es que, a diferencia de Scansen Jump que contenía diferentes mangas en una sola publicación, en esta nueva revista se editó un título por cada tomo lanzado y no retomó el contenido original del manga, sino que se centró en la adaptación al manga de las diversas películas animadas que hasta entonces habían sido producidas. En total, tuvo 10 volúmenes. Previamente, la editorial ya había publicado entre 1992 y 2010 algunas ediciones impresas basadas en las películas y en los especiales televisivos de la serie, que en 2009 comenzaron a distribuirse en formato Kanzenban. Al igual que estas últimas publicaciones, existe una línea de manga que consiste en una adaptación de la serie anime producida por Toei Animation que comenzó a comercializarse a partir de 2005. Una edición orientada al mercado infantil consistente en otra adaptación del anime estuvo disponible entre 1994 y 1995. En Estados Unidos, Viz Media posee los derechos de distribución del manga. A diferencia de la publicación original en japonés, la edición estadounidense se tituló Dragon Ball Z entre los volúmenes 17 y 42, para guardar concordancia con la adaptación anime y evitar confusión en sus lectores. La distribución original era de un solo capítulo por mes. A partir de 2000, la editorial comenzó a compilarlos en formato de novela gráfica. Ese mismo año, Viz comenzó a censurar algunos elementos de la serie a manera de concesiones, debido a quejas de padres de familia. Estas modificaciones contaron con la aprobación de Seiza y del propio Toriyama, que inclusive les aconsejó por ejemplo ocultar los genitales de Gok con objetos, en vez de borrarlos. En 2001, más de 10.000 fanáticos le solicitaron a Viz que dejase de censurar la obra. La editorial accedió y al año siguiente relanzó la serie con una nueva clasificación por edades, esta vez para un público mayor de 13 años de edad. En otros países, el manga ha sido publicado igual que el tiraje de Viz Media, es decir separando el contenido en Dragon Ball y en Dragon Ball Z. En Reino Unido, el material es distribuido por diferentes editoriales, como Goyans Manga y Viz, en Australia y Nueva Zelanda bajo el sello editorial Madman Entertainment, Glenat Editions en Francia, Editions Star Comics en Italia, Carlsen Comics en Alemania y Dinamarca, Glenat Benelux en los Países Bajos, Comics Art en Rusia, Japonica Polónica. Fantástica en Polonia, Conrad en Brasil, Baanie Carlsen en Suecia, China Children Press y Public Asian Group y Tongli Publishing en China, Grupo Editorial Vid y posteriormente Panini Comics en México, Editorial Ibrea en Argentina, y Planeta de Agostini en España. Cabe señalar que fue España el primer país de Occidente en donde comenzó a distribuirse Dragon Ball. Derivados y crossovers /i. None. Anime. La historia de Dragon Ball ha sido adaptada al anime en distintas ocasiones y en distintos formatos comenzando con la serie original, Dragon Ball en 1986 hasta Dragon Ball Super en 2018. A esto hay que sumarle OVAs, especiales televisivos y películas de cine. Y Dragon Ball /i. None. Y Dragon Ball Z /i. None. Y Dragon Ball GT /i. None. Y Dragon Ball Z Kai /i. None. Y Dragon Ball Super /i. None. Especiales televisivos y animaciones originales. Han sido producidos distintos programas especiales para televisión que expanden el universo original de Dragon Ball. El primero, titulado Una solitaria batalla final, el padre del guerrero Z Son Goku quien se enfrentó a Frieza, tuvo su estreno el 17 de octubre de 1990 en el canal Fuji TV, dirigido por Daisuke Nishio. Su trama consiste en una precuela de los acontecimientos relatados en Dragon Ball, al relatar las vivencias de Bardock, el padre de Goku, y su enfrentamiento contra Freezer en un vano intento por evitar la masacre de los Saiyajin.
Esta producción inspiró a Naoishi a dibujar el manga Dragon Ball, episodio de Bardock, publicado a mediados de 2011, y sirvió de base para el cortometraje Dragon Ball, Episode of Bardock, dirigido por Youshi Hirou Ueda, que continúa los sucesos anteriores al relatar cómo Bardock, tras sobrevivir a la masacre de Freezer, se convierte en el legendario Super Saiyajin. En febrero de 1993 se transmitió Resistencia a la Desesperación. Los últimos superguerreros, Gohan y Trunks, dirigido también por Nishio, cuya trama está ambientada en un futuro alternativo donde Gohan y Trunks son los únicos guerreros Z supervivientes en la Tierra y deben derrotar a los androides 17 y 18. Posteriormente, en marzo de 1996 salió al aire otro especial basado en Dragon Ball GT y titulado Dragon Ball GT, 100 años después. Su argumento es una continuación de los hechos ocurridos en Dragon Ball GT y se centra en Pan, la única guerrera Z superviviente, y su nieto Gok-Year. Existen dos animaciones originales en vídeo, la primera, Dragon Ball Z, el plan para erradicar a los Saiyajin, contó con la dirección de Shigeyasu Yamauchi y se estrenó en agosto de 1994. Relata una aventura en la que un enemigo, resentido por la masacre de la raza Tsufurujin, intenta esparcir un gas con el que piensa acabar con la humanidad. La otra animación es una nueva versión de la anterior y lleva por título Dragon Ball, Super Saiyajin Zetsumetsu Keikaku Dragon Ball Z, el plan para erradicar a los Super Saiyajin. Su estreno ocurrió en 2011, de forma simultánea al del videojuego Dragon Ball, Raging Blast 2. Adicionalmente, en 2008 se estrenó la animación original para Internet y vuelven Son Goku y sus amigos. De un solo capítulo y dirigida por Youshi Hirou Ueda para conmemorar el 40º aniversario de publicación de la revista Shonen Jump. La historia ocurre justo después de la derrota de Majin Buu y relata una nueva aventura en la que Goku debe enfrentarse a los hermanos Sabo y Kado, soldados de Freezer, que amenazan con invadir la Tierra. Otro tipo de producciones animadas incluyen las tipo crossover, es decir, aquellas en las que convergen historias y personajes de distintas series. En 2013, por ejemplo, Fuji TV difundió Dream 9 Toriko y One Piece y Dragon Ball Z CH Calabareisian Special, en donde aparecen algunos personajes de los animes Toriko, One Piece y Dragon Ball Z, que estuvo bajo la dirección de Akifumi Zako, director de un capítulo de Toriko, e Hiroaki Miyamoto, director de varios capítulos de One Piece. Películas. Existen más de 15 largometrajes animados ambientados en los elementos y acontecimientos relatados en Dragon Ball. Sin embargo, la gran mayoría no está considerado como parte del canon oficial de la serie, debido a que Toriyama no ha sido responsable de sus argumentos. Las únicas excepciones son Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses y Dragon Ball Z, Fukatsu no F, en las cuales sí colaboró. Generalmente las películas narran historias alternativas que son complementarias al manga. Todas ellas han sido exhibidas en salas de cine de Japón, mientras que en otros países la mayoría se distribuyó por medio de formatos caseros de vídeo o por televisión. La primera cinta tuvo su estreno en diciembre de 1986, bajo el título Dragon Ball, la leyenda de Shenron, dirigida por Daisuke Nishio y distribuida por Toei Animation. La trama constituye una reinvención de la original, si bien tiene a los mismos personajes del manga, estos buscan las Dragon Balls con otros motivos diferentes a los relatados en el material original. Además presenta a un villano inédito, el Rey Gourmet. A partir de entonces, se produjeron películas cada año, de forma ininterrumpida, hasta 1996 cuando se estrenó El Camino hacia la Fuerza Máxima, dirigida por Shigeyasu Yamauchi y producida especialmente para conmemorar el 10º aniversario del manga. Su argumento es similar al de la primera cinta de Dragon Ball, solo que a diferencia de aquella, en esta última los eventos se extienden a la aparición de la Red Ribbon y su enfrentamiento contra Goku. Más de una década después se estrenó la ya mencionada anteriormente Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses, dirigida por Masahiro Osoda, la cual está centrada en el enfrentamiento de Goku contra Bills, el dios de la destrucción,
que amenaza con destruir la Tierra en caso de no encontrar al legendario Super Saiyajin Dios. Respecto a esta última, Toriyama comentó que había escrito el Guion como si se tratara de una nueva continuación del manga, y que si bien representaba su primer acercamiento a la producción de un largometraje de Dragon Ball como responsable de la trama, mi punto no ha cambiado para nada, porque Dragon Ball comenzó como una historia para chicos en la Jump. Así que traté de hacer la historia tan simple como pude. Hice esta película para que todos pudieran disfrutarla. De igual manera se han producido películas de imágenes reales. La primera, Dragon Ball, The Magic Begins, fue dirigida por Joe Chang-hun Leun y su historia posee varias modificaciones respecto al material original de Toriyama, especialmente respecto a los nombres de los personajes. Trata sobre un malvado extraterrestre llamado King Horn que ataca la Tierra con el objetivo de encontrar 7 objetos conocidos como perlas del dragón, que podrían ayudarle a conquistar el universo. Sin embargo, sus planes son frustrados cuando se enfrenta a Monkey Boy y sus amigos. Al año siguiente, se estrenó la producción surcoreana Dragon Ball Esagora Songgok, y Gyeora Songgok, dirigida por Ra Yong-hwan, en la que también las Dragon Ball son reemplazadas por esferas mágicas, buscadas por el protagonista de la historia. 20th Century Fox produjo otra cinta, Dragon Ball Evolution, protagonizada por Justin Chatwin como Goku, estrenada en 2009, que tuvo una mala recepción crítica. Dragon Box. Bandas sonoras y temas musicales. Las diversas bandas sonoras que contienen los temas musicales de las versiones anime y películas de Dragon Ball han sido producidas desde 1986, año en que el sello discográfico Columbia Records puso a la venta el primer compilatorio en formato de disco de vinilo nombrado Makafushigi Adventure Romantic Quageruyo, que incluye las canciones de apertura y cierre de la primera adaptación anime. En 1998 volvió a distribuirse en el mercado, pero esta vez en disco compacto, e incorporó las versiones instrumentales correspondientes de los temas originales. Algunas de esas colecciones musicales incluyen remezclas de los temas de apertura y cierre de los animes, como es el caso de Makafushigi Adventure, lanzado en 2005. El compilatorio más reciente es Hiroki Bnouta /Chala Ha Chala, que incluye una nueva versión del primer tema de apertura de Dragon Ball Z, interpretada por la banda japonesa Flow, misma que se utilizó para musicalizar algunas escenas del largometraje Dragon Ball Z, la batalla de los dioses. Además de los anteriores, existen 20 álbumes que forman parte de una colección conocida como Dragon Ball Z Hit Song Collection, la cual es distribuida por Sony Music y contiene cada uno algunas canciones de apertura y cierre, otras que aparecieron también en algunos episodios de las producciones anime así como algunas de videojuegos de la franquicia, entre otras. De forma similar, también se distribuyeron algunos conjuntos recopilatorios, cada uno con más de un disco compacto en su contenido. Cabe agregar que cada largometraje no animado y videojuego de la franquicia tiene también su propia banda sonora. Los temas de apertura y cierre de Dragon Ball, en su idioma original, fueron interpretados por Hiroki Takahashi y Yusio Hashimoto, respectivamente. Para Dragon Ball Z, se utilizaron 2 canciones diferentes para la apertura y cierre de cada capítulo, interpretadas las 2 primeras por Hironobu Kageyama y las 2 últimas por Mannai Kageyama, de forma correspondiente. En el caso de Dragon Ball GT, Field of View se hizo cargo del tema de apertura, mientras que los 4 temas de cierre fueron cantados por la banda Din, Zar, Shizuka Kudo y Wans. Finalmente, en el caso de Dragon Ball Kai, Tanimoto Takayoshi interpretó ambas canciones. Videojuegos. Se han lanzado al mercado varios videojuegos basados en el material original de Toriyama para videoconsolas de segunda generación en adelante. El primer juego para consola de sobremesa del que se tiene noción es Dragon Ball, Dragon Daikyo, destinado para la Super Cassette Bichan, desarrollado y distribuido por la compañía Epaca a finales de 1986. Desde entonces se han publicado juegos relacionados con la serie en diversas consolas de diferentes empresas entre las cuales destacan Nintendo, Sega, Sony y Microsoft, así como en máquinas recreativas.
Buena parte de los juegos publicados en los años 1990 fueron distribuidos en países europeos como Francia, España o Portugal debido al temprano éxito de la serie en estos territorios. El primer juego en publicarse en Norteamérica fue Dragon Ball Final Bout en 1997. En 2008 se cuantificó que la franquicia de videojuegos de Dragon Ball había conseguido superar los 38 millones de copias vendidas en todo el mundo. El videojuego más exitoso comercialmente fue Dragon Ball Xenoverse 2 lanzado para PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows y Nintendo Switch llegando a superar los 7 millones de unidades vendidas en 2020 entre todas las plataformas. Libros complementarios y cartas coleccionables. Hay varios libros complementarios que tratan sobre el universo de Dragon Ball. Entre ellos están la serie Daizenshuu, conformada por 7 volúmenes principales y 3 suplementarios que abarcan el manga, los 2 primeros animes y las películas animadas. El primer tomo, Dragon Ball, The Complete Illustrations, publicado por primera vez en Japón en 1995, es el único que se lanzó en inglés, en 2008 por Viz Media. Contiene las 264 ilustraciones que Toriyama dibujó para las portadas de cada capítulo del manga, así como las de los 42 volúmenes tankobon. También incluye una entrevista con el mangaka sobre la creación de Dragon Ball. En 2013 se puso a la venta otra versión titulada Ch-Zense, conformada de 4 volúmenes, que sintetiza el contenido de la serie Daizenshuu e incluye información actualizada de la franquicia. A su vez, Dragon Ball GT fue cubierto por la serie impresa Dragon Ball GT Perfect Files, publicada en 1997 por Seiza, la cual contiene información del anime, así como ilustraciones. De manera simultánea al estreno de Dragon Ball en formato DVD en Japón, entre 2003 y 2004 se publicaron 4 guías que incluyen contenido de los volúmenes Daizenshuu así como entrevistas con Toriyama, el equipo de producción y reparto de la serie. Otras 4 guías se distribuyeron a partir del lanzamiento de Dragon Ball Z Kai en Japón. Su contenido incluye nuevas entrevistas a Toriyama acerca de la producción de Dragon Ball. Otro tipo de productos de la franquicia son los juegos de cartas coleccionables, algunas de ellas producidas por Bandai. Bandai también ha producido varias líneas de juguetes y figuras de acción de los personajes. Doblajes al español. La adaptación del anime original tuvo 2 doblajes en español, uno para España y el otro para Hispanoamérica. La transmisión en España es la más antigua dentro de los países hispanohablantes. En el año 1988, el barcelonés Mario Vistagne Fabregat, propietario del estudio de doblaje Dobby SL de Esplugas de Llobregat, compra a la distribuidora francesa AB Distribution los 26 primeros episodios para distribuirlos en España. Estos episodios fueron doblados al castellano y al catalán, con la más que probable dirección del veterano actor Joan Velilla, a finales de 1988 en Barcelona. Ángeles Neira dirigiría el segundo doblaje español, grabado en el estudio Alta Frecuencia, situado en Sevilla. El reparto de voces principal estuvo integrado por Ana Cremades como Gok Niño y Adolfo Martínez, José Antonio Gavira y Miguel Ángel Montero en la etapa adulta del protagonista, Alejandro Albaiceta y Alberto Hidalgo como Vegeta, Ana Cremades y Ana Fernández como Gohan en su etapa infantil y Alejandro Albaiceta en su etapa adulta, María del Pilar Valdés como Trunks Niño y Luis Fernando Ríos y Rafael Torres para la etapa adulta del personaje, Ana Palleja e Inonia de la Gala en el rol de Bulma. Antonio Crespo y Mariano Peña como Keim Sennin, Jordi Rivas, Francisco Lozano, David Arnaiz y Adolfo Martínez como Yamcha, Ángeles Neira y Francesc Figuerola como Krilin, Daniel Palacios como Tensi Inan, Luis Fernando Ríos y Antonio Inchausti como Piccolo, Ángel Corpa y Mariano Peña como Freezer, Alejo de la Fuente como Cell, y Daniel Palacios como Majin Buu. Hispanoamérica contó con una primera adaptación en la cual cambiaron el título del anime a Zero y el Dragón Mágico, basándose en un piloto estadounidense realizado por la compañía Harman y Gould. En esta versión, los nombres de varios personajes fueron cambiados, por ejemplo, Son Goku pasó a llamarse Zero,
Krillin pasó a llamarse Cachito y Yamcha pasó a llamarse Zedaki, entre otros. Se llegó a emitir 60 episodios con este doblaje. Tiempo después, con la dirección de Gloria Rocha y Mario Castañeda, se llevó a cabo una segunda adaptación a cargo del estudio Intertrack, S.A., producido por la compañía Clover Bay, subsidiaria de Toei Animation. El reparto de voces para los personajes principales de esta versión estuvo conformado por Laura Torres y por Castañeda para la etapa infantil y adulta de Gok, respectivamente, René García como Vegeta, Laura Torres y Luis Alfonso Mendoza para la etapa infantil y adulta de Gohan, Gabriela Willard y Sergio Bonilla para Trunks niño y adulto, de forma correspondiente, Rocío Garcel, Laura Ayala, Mónica Manllares en el papel de Bulma, Jesús Colín como Keim Sennin, Jesús Barrero y Ricardo Mendoza como Yamcha, Rosita López Aguirre, Eduardo Garza y Luis Daniel Ramírez como Krillin, Ismael Larumbe como Tensinan, Carlos II Bravo como Piccolo, Gerardo Reyero como Freezer, Ricardo Brust como Cell y Mario Sauret como Majin Buu. Para el doblaje posterior de Dragon Ball Kai, estrenado en 2009, Toei Animation Inc. sustituyó a Clover Bay y reemplazó a la gran mayoría de los actores que participaron en el doblaje original, lo cual causó controversia entre varios seguidores de la serie. La grabación se llevó a cabo en los estudios Candiani y fue dirigida por Erwin Dayan. En esta ocasión, el elenco de voces estuvo integrado por Edson Matas como Gok, Andrés Gutiérrez Coto como Vegeta, Karina Altamirano como Gohan, Luis Fernando Orozco como Trunks, Rocío Garcel como Bulma, Jorge Roy como Keim Sennin, Isidut Kiewis como Piccolo, Daphnis Fernández como Freezer, y Salvador Reyes como Cell. Del elenco original, estuvieron presentes solamente Rocío Garcel como Bulma, Mendoza como Yamcha, Larumbe como Tensinan y Garza como Krillin. Recepción. La popularidad de Dragon Ball tuvo un mayor auge a partir de los capítulos del torneo Tenkaichi Budokai. Es uno de los títulos más vendidos de la editorial Shueisha, con un total de 156.630.000 volúmenes comercializados en Japón hasta febrero de 2012. Hasta 2008 era el más vendido en el país. Su fórmula de personajes y narrativa inesperados y repentinos, dio lugar al desarrollo de una franquicia de productos elaborados por diversas compañías como Mattel y Hasbro, por ejemplo. Entre 1986 y 1999 la marca generó ingresos en todo el mundo ascendentes a 3.000 millones USD. La franquicia surgió 2 años después de la aparición del manga, a partir de la versión anime producida por Toei Animation. Esta adaptación permitió la difusión exitosa de la obra de Toriyama en otros países tales como Alemania, donde entre 1997 y 2003 era el manga más vendido en el país hasta entonces con más de 5 millones de copias vendidas, Francia, Italia, en donde se registraron hasta 250.000 copias vendidas por cada volumen publicado a finales de los años 1990, España, Estados Unidos, donde ha vendido más de 1 millón de copias desde los años 2000, Canadá y México, entre otros. A nivel mundial se han vendido más de 200 millones de copias del manga, y hasta 2004 sus ventas se estimaron en $30.000 millones. Para el editor Masahiko Ibaraki, de Shueisha, Dragon Ball fue uno de los mangas que marcó un hito comercial en la historia de la editorial. El escritor Jason Thompson, además de elogiar el dibujo, comentó que es, por mucho, el manga tipo seinen más influyente de los últimos 30 años y hoy en día casi cualquier mangaka de Seinen Jump lo cita como una de sus obras favoritas. Pasa de ser un manga de aventura y comedia a uno exclusivo de combates, en donde sobresalen las escenas de peleas, mostrando una diversidad de artes marciales y secuencias de entrenamiento entremezclado con algunas bromas, que eventualmente pasaría a ser adoptado como modelo para otras series seinen. En otra opinión, Annette Wanamaker, en su libro Boys in Children's Literature and Popular Culture, consideró que Dragon Ball exagera la masculinidad de sus personajes al mostrarlos como guerreros de artes marciales excesivamente musculosos,
capaces de volar y de modificar su energía para lanzar ataques poderosos contra sus enemigos. Criticó el sadismo de los villanos en su intención destructiva, así como el sacrificio de los protagonistas con tal de salvar a sus amigos o a la Tierra. En una encuesta realizada en el Festival de Arte de Japón de 2006, varios japoneses lo eligieron como el tercer mejor manga de todos los tiempos, superado únicamente por Slam Dunk y JoJo's Bizarre Adventure. En un sondeo realizado por Oricon, Gok resultó seleccionado como el personaje de manga más poderoso de todos los tiempos, mientras que en un listado elaborado por About.com tanto Dragon Ball como Dragon Ball Z aparecen entre las obras clásicas aclamadas por la crítica, que cualquier librería debería ofrecer a la venta. Es considerado como uno de los mangas más populares de todos los tiempos en otro sondeo realizado por Anime News Network. Respecto a los demás productos de la franquicia, las adaptaciones anime gozaron de una recepción positiva, aunque fueron objeto de varias críticas por la violencia y desnudez de ciertos personajes en algunas escenas. Para su lanzamiento internacional, las distribuidoras correspondientes emitieron versiones editadas del anime original, en las que censuraron varias tomas. Por ejemplo, en España, el primer país de habla hispana en donde se emitió Dragon Ball, se eliminaron hasta 7 minutos de uno de los capítulos para evitar controversias. Aún así, varios espectadores españoles criticaron a la serie por exaltar la violencia, la competitividad y el sexismo. Pero, a pesar de las críticas, reflejadas en la prensa de la época, también se encuentran referencias menos alarmistas e incluso defensas en clave de humor. Mientras tanto, en Finlandia la publicación del manga cesó debido a la presión de un grupo de personas que se quejaron de las referencias sexuales en el contenido de la obra. En EU. La distribuidora Funimation Asian editó algunas escenas donde aparecía sangre y le dio la clasificación I7FV, catalogándolo como un programa de fantasía con violencia apto para niños mayores de 7 años de edad. Esta calificación apareció en las escenas iniciales de cada capítulo emitido de la serie, a manera de advertencia para el televidente. Es importante apuntar que, si bien en ese entonces ya se transmitían programas con contenido polémico en la televisión como Los Simpson o South Park, e incluso estos estaban en horario estelar, siempre fueron promovidos ante la audiencia como contenido dirigido a una audiencia adulta. En cambio, Dragon Ball estaba dirigido tanto a audiencias infantiles como juveniles. Durante su transmisión en Japón, el anime gozó de una popularidad sin precedentes. Su violencia era vista como un elemento innovador en el anime. A pesar de estas polémicas, la censura se consideró como una estrategia comercial, y de que la serie alternó entre varias cadenas televisivas y horarios de difusión, llegando a dudarse de su éxito en territorio estadounidense. En septiembre de 1999 uno de sus capítulos logró el mayor récord de audiencia en la cadena televisiva Cartoon Network hasta entonces, con 1.7 millones de televidentes, además de que el término, Dragon Ball, fue uno de los más buscados en el portal Weblicos. En 2009 el sitio IGN eligió a Gok como el mejor personaje anime de todos los tiempos, y destacó su poder para vencer adversarios más poderosos que él. Asimismo, el editor Ramsey Islars, también de IGN, reconoció a Dragon Ball como una de las franquicias más influyentes y exitosas de la historia, aunque criticó algunos aspectos tanto del manga como del anime, tales como los diálogos extensos de los personajes durante cada batalla, la escasa madurez de Gok en contraparte a su excesivo humor y poder, el supuesto racismo del autor en algunos personajes como Mr. Popo y el estereotipo sexista inherente en la poca importancia que tienen los personajes femeninos en la trama. Tras su estreno a mediados de los años 1990 en EU. Sally Beatty, de The Wall Street Journal, lo describió como una combinación de Pokémon y Pulp Fiction al criticar la violencia presente en la muerte de algunos personajes. Wanamaker describió la estructura narrativa de los capítulos del anime como una serie de batallas melodramáticas interminables que pueden durar docenas de capítulos cada una y que pueden resultar más complejas que una telenovela, calificando como ambiguos
a algunos personajes y sus ideologías. En una encuesta realizada a principios de 2014 por la editorial Selecta Visión, los resultados arrojaron que Gok era el personaje favorito masculino, mientras que la serie era la segunda favorita por debajo de Ataque a los Titanes. La actriz Masaako Unosawa, que interpreta la voz original en japonés de Gok en el anime y películas de Dragon Ball, recibió un reconocimiento al mérito en los Seiya Awards de 2013 por su actuación en la serie. Aunque las películas animadas no forman parte del canon oficial, algunas de ellas han tenido una buena aceptación. Richard Eisenbeis, en su reseña para el sitio web koutaku.com, concluyó que si bien la batalla de los dioses no es profunda, sí muy divertida. En cuanto a las adaptaciones cinematográficas de imágenes reales, la más reciente fue Dragon Ball Evolution, que obtuvo malas críticas en general al carecer de la magia del material impreso que permitió que Dragon Ball se volviera una sensación de culto. Finalmente, en el área de los videojuegos, el más exitoso ha sido Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 3 para la consola PlayStation 2 y Wii, del cual se han vendido más de 4 millones de copias hasta 2014. En el segundo volumen de la obra de Dragon Ball Z Legend, The Quest Continues, editado por la editorial DH Publishing, se menciona que el éxito de Dragon Ball pudo deberse a que, no trata simplemente del enfrentamiento entre los buenos y los malos. Si bien es fantasía, posee elementos dramáticos propios de la vida real e incluye referencias a cómo se desarrolla la amistad o cómo los sujetos malos pueden volverse buenos y viceversa. Todo descrito de una forma optimista. Su aceptación en distintos países pudiera ser el resultado de su desarrollo dramático e inmoderado contenido de artes marciales mantiene los niveles de tensión. Para Eran Chumbris, del portal webexaminar.com, su mensaje de camaradería y de lucha para afrontar adversidades, lo han llevado a ser uno de los mangas y animes más populares e influyentes de todos los tiempos. La vigencia de su popularidad, según Thompson, podría deberse a que se trata de una obra, bien elaborada, que continúa siendo relanzada en varias clases de productos. En países como Tailandia, el rango de edad de la audiencia de Dragon Ball en 1997 era de 4 a 26 años de edad. La prensa destacó que era un dato importante, puesto que la mayoría de las series animadas por lo general tienen un público televidente cuyas edades varían entre los 4 y 11 años. Ha sido fuente de inspiración para otros mangakas, como es el caso de Eiichiro Oda y Masashi Kishimoto, responsables de One Piece y Naruto, quienes revelaron que Gok había sido una influencia importante para ellos al momento de concebir a los protagonistas de sus respectivas obras, mientras que Bleach, escrita por Tite Kubo, posee algunas similitudes en su estructura narrativa y guiños directos con la obra de Toriyama. Sus personajes han aparecido o sido aludidos, en ocasiones en tono de parodia, en otros programas como Robot Chicken, o Gintama, en el que el personaje Brieza es muy parecido a Freezer, además de tener un escenario llamado Planeta Namek, en referencia a Namek, de Dragon Ball.